Que el Señor les bendiga de nuevo, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y que el Señor pueda tomar control de las palabras, de los pensamientos y principalmente que el Espíritu Santo nos pueda guiar y ministrar a cada uno conforme al propósito por el cual trae su palabra. Oramos, hermanos. Señor, en esta mañana venimos a reconocer, Señor, que estamos en este lugar solo por tu gracia y por tu misericordia. Señor, queremos abrir nuestro corazón a la obra de tu Espíritu Santo para que haya una verdadera, Señor, transformación desde nuestro interior que impacte, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre intentar ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control en esta mañana y nos enseñes conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Estaba tratando de recordar un comercial, si alguno de ustedes me ayuda. Había no sé si era de Telefónica o alguna compañía de estas, que salía una persona y alguien le preguntaba o le decía: ¿cuánto te costó? $80. Él decía, $80. ¿Se acuerdan, hermanos? Había un comercial más o menos así, ¿no? No recuerdan, $80. Una actitud un poco arrogante. Yo quiero invitarles, hermanos, para que en esta mañana podamos tener al principio o en este momento una actitud arrogante. Y con eso vamos a definir el tema de esta mañana. Yo quisiera pedirles que se pongan de pie y así de manera arrogante se meta la mano a la bolsa, así de verdad. O si tiene su cartera, agarre, aunque sea, si tiene dinero agárrelo, si no tiene solo haga como dicen el impulso. Pero póngase de pie, hermanos, por favor. Póngase de pie, meta su mano a la bolsa así de manera arrogante, así como queriendo decir tengo pisto, ¿verdad? Ok, y como digo, aunque no tenga, pero por lo menos ayúdeme en esta mañana. Agarre lo que tenga usted allí, no lo vaya a tirar, solo haga el impulso y diga, ¿cuánto cuesta? Dígalo, hermano, ¿cuánto cuesta? Yo lo pago, díganle. Eso, así, hermanos, con arroz. ¿Cuánto cuesta? Yo lo pago. Díganle. ¿Les parece, hermanos? Siéntese, hermano, gracias. Ese es el tema de hoy. ¿Cuánto cuesta? Pero así, con esa actitud arrogante, pues yo lo pago. ¿Les parece, hermanos, que podamos hablar sobre este tema? Hay una historia que dice que cierto personaje, cierto creyente o cristiano, se murió. Y cuando murió, pues lo que todos nosotros esperamos es que vaya a la presencia del Señor. Y exactamente este cristiano murió y fue allá a la presencia del Señor. Y como dicen, de paso aclaro que solo es una historia, no tiene un fundamento así tal cual en la Biblia, pero de repente llegó al cielo y estaba un ángel por ahí en la recepción y le dijo: espérese, ya usted va a estar cara a cara con el Señor. Y el cristiano de seguro emocionado, contento por eso, y entonces le dice el ángel: bueno, pero mientras esperamos, lo voy a llevar a que usted conozca su nueva morada. Como dice, ¿verdad? Que en el cielo el Señor fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Y entonces el ángel empezó a hacerle el recorrido, ¿verdad? Y yo me imagino que como ocurre aquí en nuestro país, si usted se ubica de la Escalón y sus alrededores y empieza a desplazarse a los costados, usted va a ver que las casas empiezan a desmejorar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y algunos pues ya vivimos por ahí en las últimas, cerca de las quebradas y cosas por el estilo. Entonces algo así pasaba con este creyente, que el ángel lo iba llevando por la ciudad celestial, por Jerusalén, la Jerusalén celestial, y empezaba a ver las grandes mansiones y las grandes calles de oro, y a medida iba bajando, iba viendo las casas de manera distinta. Y de repente divisaron por allá una pequeña choza, una champa, una casa maltrecha, y le dice el ángel: esta es su casa. Y le dice el cristiano: pero no puede ser así. ¿Es su nombre? Fulano. Sí, aquí está, esta es su casa. Pero le dice: yo esperaba algo mejor. Y le dice el ángel: lo que pasa es que con los materiales que usted envió desde la tierra solamente le podemos construir esa casa. Fíjate qué interesante este tema. Con lo que usted envió desde la tierra logramos construirle su casa. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana podamos
pensar a veces acerca de nuestro futuro. Y una de las tendencias del ser humano es el poder asegurar el futuro. Yo creo que eso en sí mismo no es malo, hermanos. Es decir, tomar provisión, prever, ahorrar, buscar la alternativa para que usted y su familia puedan tener las mejores condiciones a futuro. Y me parece que eso es correcto. Por ejemplo, aquellos que se dedican, los que son emprendedores, los industriales, que empiezan a trabajar y a construir su futuro. El problema es cuando este afán se constituye exactamente como lo que nosotros entendemos, un afán desmedido, de tal manera que caemos incluso en la avaricia y no pensamos en que estamos solamente, o no solamente estamos invirtiendo en el futuro, sino que estamos llenándonos de avaricia. Y estamos llenándonos de cualquier cantidad de cosas con la excusa de decir estoy previendo para el futuro. Y vuelvo a aclarar, no estoy negando ni estoy diciendo no se esfuerce, no luche, no trabaje. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado cuál es nuestra proyección hacia el futuro. En esta oportunidad, hermanos, hay algunos pasajes que yo creo que podemos en esta mañana examinarlos. Yo quiero pedirles que de entrada vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y me ubiquen por favor allí en Lucas capítulo 12. Vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el versículo 21. Lucas 12, del 13 al 21. Amén. Dice el pasaje de la siguiente manera: y puso las manos sobre ella, y estamos en Lucas 12, ¿verdad? Sí, yo estoy un pasaje más adelante. Lucas 12 del 13 hasta en adelante. Ok. Y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esa palabra que dice: mira, necio, hoy mismo vienen por ti a pedirte el alma. Es interesante, hermanos, que nosotros podamos pensar en este pasaje y quizás previendo, como digo, hacia nuestro futuro. Vamos por favor al Salmo. Si alguien me lee, por favor, Salmo 39:6. Salmo 39:6. Fíjense que el calificativo que acabamos de ver ahí en Lucas es bastante fuerte. El Señor le dijo: necio, necio. Esta noche vienen por ti a pedir tu alma. Salmo 39:6. ¿Qué dice, hermanos? Ciertamente, gracias hermanos, como una sombra es el hombre, y se pone a acumular cosas y cosas que de repente no sabe quién las recogerá. A esto es lo que la palabra se refiere cuando dice: necio, no seas tan necio. No acumules tantas cosas que de repente no sabrán de quién va a ser. Cuando hablan de acumulación, hermano, yo soy un acumulador compulsivo, ¿verdad? Yo tengo un tesoro. Usted vaya a mi casa y entre a la cochera, hermano, y ahí usted encuentra de todo. Pero en realidad fíjense que acumular cosas a veces no tiene mucho sentido.
Y quizás hoy sí voy a meter en esto a mi sobrina Sandra, que también creo que tiene un poquitito de esto. A veces vamos a comprar para los campamentos o para cualquier cosa y mira, ¿y esto por qué lo compraste? Por cualquier cosa, dice. Y compramos por cualquier cosa, no vaya a ser que nos sirva. Y acumulamos, y acumulamos, y acumulamos. Fíjense que yo tengo una tendencia a que ando buscando, no buscando, recogiendo cualquier tornillo que encuentro. No es que se me zafen los tornillos, ¿verdad? Pero algún tornillo que encuentro por ahí lo recojo y de repente sé que me va a servir. Hace algunos días, tratando de que nos resolvieran el problema que teníamos con el carro que estábamos por cambiar, me estacioné por ahí o pasé ahí por la casa y vi un promontorio así de cosas abandonadas, como las cosas que sacan de los carros, como por ejemplo los aires acondicionados, ese tipo de plástico negro que ya no sirve, ¿verdad? Que lo sacan por ahí. Y yo me detuve, ¿verdad? Y de verdad, hermano, empecé a buscarlo, le daba vuelta. Aquí esto me puede servir, esto me puede servir. ¿Y saben qué hice? Otro día voy a regresar. Y exactamente otro día fui, llevé una tenaza, el destornillador y me senté a la orilla de la calle y empecé a desarmar y le saqué los tornillos, hallando los tornillos. Y me sirven, hermano. Uno es un acumulador de primera, al menos en mi caso. Y ahí tengo un montón de tornillos. Si usted algún día necesita alguno, me avisa, hermanos. Sí. No, para alguna necesidad, algo que necesite arreglar. Ciertamente dice, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las va a recoger, hermanos. Nosotros, hermanos, con frecuencia a veces nos volvemos arrogantes, así como hicimos hoy en la mañana. Cuando creemos que tenemos tantas cosas y riquezas que alguien nos dice, mira, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale $80? Yo lo pago, hombre. Somos así, arrogantes. Ahora dice, cuando nosotros a veces nos volvemos de esa forma es que quizás estamos posicionados, ya sea socialmente, económicamente, de alguna manera algo nos hace mantener esa arrogancia. Pero la palabra nos dice, no seamos tan necios, porque quién sabe que mañana nos pide nuestra alma. Y al final pregunta, ¿y de quién va a ser eso? ¿Quién lo va a recoger? El punto, hermanos, entonces que yo quiero que tratemos es, ¿qué hacemos nosotros con las cosas que Dios nos ha dado? ¿Qué cosas Dios ha puesto a nuestro alrededor para que podamos beneficiarnos nosotros y beneficiar a los demás? ¿Qué recursos el Señor ha puesto a nuestro alrededor? ¿Qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos para poder ayudar? No solo a la congregación, sino a los que están a nuestro alrededor. Yo quiero que vayamos, por favor, a un pasaje en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 19 en adelante. Si me acompañan en la lectura, hermanos, no os hagáis, ¿qué dice? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también tu corazón, allí estará también tu corazón. Veamos por partes, hermanos. ¿Qué es la polilla? ¿Alguien nos comparte qué es la polilla, hermanos? Ajá. El que se come los muebles, ahí hay un hoyito, ¿verdad? Y se lo va comiendo y se lo va comiendo y de repente usted cree que tiene un mueble fuerte, pero cuando lo levanta se le desarma. Se lo comió la polilla, hermanos. Pero también dice que la polilla también se come las ropas y hace hoyitos.
Y entonces decían que allá, por ejemplo, en el tiempo antiguo, igual que en nuestro tiempo, acumular ropa era como uno de los tesoros más grandes que tenían los orientales y nosotros también. Y a veces decimos, tenemos lleno el closet, ¿verdad? Dice, y le empieza a verlo, no tengo que ponerme, ¿verdad? Y así hacemos todo, ¿verdad? Empezamos a ver 4, 5, 6, 7, 8 camisas, pantalones, y lo agarramos y le damos vuelta y decimos, no tengo que ponerme. Somos acumuladores, hermanos. De repente lo vamos a encontrar con un hoyito, se lo comió la polilla. Y creemos que es nuestro mejor ropa la que tenemos guardada ahí. Pero cuando la polilla llega, usted ya no se la pone porque tiene un hoyito. Lo mismo ocurre cuando el orín. ¿Qué es el orín, hermanos? ¿Qué es el orín? De acuerdo a lo que dice el diccionario, podemos entenderlo de dos maneras. Lo más común quizás pudiéramos pensar que es el líquido que segrega o que excreta en nuestro cuerpo, es el orín, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Pero también el orín es más conocido como el moho. Cuando usted encuentra algún hierro, algún metal y lo ve con una capa rojiza, ese es el orín, ese es el moho. Es el herrumbe, lo que está carcomiendo ese hierro. Si usted va, por ejemplo, a la playa o a la parte costera, hay mucha gente que construye con madera. ¿Por qué construye con madera? Porque al construir con hierro, el salitre y la humedad va carcomiendo eso y va generando una capa rojiza que usted lo golpea y se cae. Y esa estructura se debilitó. Eso es lo que está diciendo acá el escritor Mateo cuando dice, mire, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, porque exactamente la polilla va a empezar a comer, a carcomer de tal manera que arruina la pieza. Y lo mismo ocurre con el orín, cuando empieza a carcomer el metal de tal suerte que lo debilita. Pero dice, miren, háganse tesoros, ¿a dónde, hermanos? En el cielo, porque allí ni el orín ni la polilla corrompen. Y qué interesante entonces, hermanos, que nosotros podamos pensar entonces cómo hacer tesoros en los cielos. ¿Se acuerdan de la ilustración? Dijo el hombre, el cristiano, esta no puede ser mi casa, pero el ángel le dijo, bueno, esto es lo único que mandaste, estos son los únicos materiales, esto es el tesoro que acumulaste en la tierra y lo mandaste para acá. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros acumular tesoros en el cielo? Hay un pasaje, hermanos, que yo quiero pedirles y quizás este es el punto central de nuestra reflexión. Marcos, avancemos a Marcos siempre capítulo 6. Este es un pasaje muy lleno de detalles que me parece interesante que podamos detenernos en cada uno de esos puntos. Marcos capítulo 6. Y vamos a avanzar a los... el capítulo 6, versículos creo que tengo aquí mal la referencia. A ver si será Lucas. Lucas, vamos a ver si es Lucas capítulo. Ya se me perdió aquí, hermanos. Yo quiero que me acompañen, por favor, al pasaje donde el Señor Jesús está entrando en Betania y va a ser rechazado por las personas que van a entrar con él. Y luego hay un momento interesante que ocurre en el pasaje que yo quiero que vayamos. A ver, creo que es Marcos 14, si no estoy mal. Se nos ha perdido el pasaje, hermano. Marcos 14, hermanos, aquí está exactamente. Marcos 14, del versículo 3 en adelante. Este pasaje, hermanos, como decía, es un pasaje rico en cuanto a los detalles. Yo quiero que me acompañen en la lectura y vayamos detalle por detalle.
Dice el versículo 3, me acompañan, Marcos capítulo 14, amén. ¿Sí? Pero dice, pero estando él, hablando de Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Quedémonos hasta aquí. Primero dice, entre otras cosas, que el Señor Jesús estaba sentado a la mesa. Y debemos recordar cuál es como la tradición del pueblo judío, o cómo era la tradición del pueblo judío cuando se sentaban a la mesa. ¿Cómo se sentaban, hermanos? ¿Habían sillas, bancos, muebles o se sentaban en el suelo? La tradición creo que era sentarse en el suelo y sentarse sobre los pies hacia atrás y uno apoyado así porque las mesas eran bajas y ahí empezaban a compartir. Creo yo que esa era la posición en que el Señor Jesús estaba sentado en ese momento. Pero luego dice, vino una mujer con un vaso de alabastro. Fíjense que en otros pasajes a esta mujer se le llama la mujer pecadora. Y no hay que confundir porque allá en Juan capítulo 12 también hay un pasaje similar y habla de María. Pero en este pasaje y los paralelos hablan de una mujer y se le identifica como una mujer pecadora. Pero dice que esta mujer trajo ¿qué? Un vaso de alabastro. ¿Qué es el alabastro, hermanos? Este detalle es importante. El alabastro es más o menos un material, una piedra no tan dura, un poco blanda, de tal manera que se puede tallar sin mucha fuerza, sin mucho esfuerzo. Es un material que era usado precisamente para hacer algún tipo de depósitos y en ese depósito poder depositar principalmente especies aromáticas o perfume. El alabastro era entonces un material muy delicado porque la piedra de la que se hace es muy frágil. Incluso algunos utilizaban este tipo de material para hacer pantallas y cosas, detalles muy bonitos que daban alguna luminosidad. Y generalmente se dice que el alabastro era tan pulido que casi siempre era transparente. Y ahí entonces lo que la acostumbraban era depositar el perfume, el ungüento. Entonces el alabastro era una cosa delicada que generalmente tenía la utilidad de guardar algo muy valioso allí. Y se cuidaba, se tenía con mucho cuidado. Incluso se dice que tocarlo con las manos sucias lo daña o lo mancha con facilidad. Ese era el alabastro. Y luego dice, era un vaso de alabastro y de perfume de nardo puro. A ver, ¿qué es el nardo, hermanos? Yo sé que nos identificamos fácilmente con decir, bueno, eso es una especie que ayuda a crear un perfume. Pero fíjense que hay algo importante. El nardo puro o el nardo como planta se dice que no era originaria de Israel, sino que era originaria o se da principalmente en el Himalaya. ¿Alguien conoce el Himalaya, hermanos? Ninguno hemos estado ahí, ¿verdad? Pero dicen que es uno de los montes más altos, más o menos 3.500 o 5.000 de altura, o sea, 5 kilómetros más o menos de altura. Aquí lo más nosotros llegamos a ¿cuánto? 2.000 de altura, por ahí por Chalatenango, ¿sí? Entonces dice que esta planta se da en los lugares altos, principalmente en el Himalaya. Y el Himalaya está ubicado ¿dónde, hermanos? Ayúdenme con la geografía. En Soyapango, dice, no, hermano. Algunos que conocen más de geografía me ayudarán y me confirmarán que está ubicado en la India. ¿Es así? En Nepal. ¿Dónde está Nepal, hermano? Nos dejó igual. A la parte de la India. Ok, estamos bien, entonces. Estamos allá. Entonces dice que se da en los lugares altos y de tal manera que ese perfume o ese nardo tendría un costo adicional porque en primer lugar las plantas hay que traerlas del Himalaya o de la India y la India está bastante alejada de Israel, ¿o no? Sí, entonces el nardo era trasladado desde allá, procesado y luego traído para aquellos que tenían como tesoro el nardo. Fíjense que en realidad tener
un bote lleno o un vaso de alabastro lleno de perfume de nardo puro, en realidad era un tesoro. Porque costaba tanto, porque, por ejemplo, miren hermano, cuando usted va a los Estados Unidos o a algún país fuera de acá y tiene el detalle de traerle a alguien un perfume, ¿verdad? Y dice, este te lo traje de Estados Unidos, ¿verdad? Y uno lo valora y dice, ah, mira qué bueno, ¿verdad? Y uno le da la vuelta atrás y dice, hecho en El Salvador, ¿verdad? Pero se lo trajeron de allá, hermanos, y usted lo valora, ¿sí? Y le da mucho aprecio. Y entonces algo así podría ocurrir con el nardo. El nardo era traída a las plantas, se procesaba la raíz y el tallo, y de ahí había entonces la posibilidad de hacer un perfume. De tal suerte que solamente traer ese material para hacer perfume era costoso. Pero además de eso, se dice que el nardo era tan bueno, tan puro, que la gente incluso podía usarlo para mezclarlo, si es posible, con agua o con otras especies y poder hacer más. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestras casas a alguien que le dijo, mira, este perfume no es original, pero huele igualito? Lo que han hecho es tomar la esencia del original, mezclarlo con algo más y sacarle 2 o 3 botes más, ¿verdad? Y uno dice, así es imitación, pero es de las buenas, ¿sí? El nardo puro o el nardo lo ocupaban de esa manera, lo mezclaban y lograban sacar más nardos y había entonces más abundancia. Pero lógicamente que ese nardo que era trasegado o mezclado con otras especies no tenía el mismo valor porque no era puro. Pero aquí dice que lo que ella tenía era nardo puro, hermanos, ¿sí? Y por eso dice que este nardo, más adelante encontramos el detalle que dice alguien allí, miren, este nardo pudo haberse vendido por la cantidad de 300 denarios. Y 300 denarios, hermanos, era el equivalente al salario de un obrero en un año. De tal manera que para que usted pudiera comprar un frasco de alabastro con nardo puro, tendría que haber estado ahorrando su salario mes a mes durante un año. Por eso era valioso, hermanos. Porque a pesar de que, o además de que era traído desde afuera, además de eso tenía un alto costo porque era nardo puro, no estaba mezclado, era genuino, hermanos. Y fíjense que cuando en el pasaje de allá de Juan, si no me equivoco, cuando al Señor también es ungido, dice que de repente la casa se llenó de perfume, agradable, hermanos. O sea, él era tan agradable y tan puro el nardo que se ocupó, que inmediatamente cuando se abrió ese nardo o esa fragancia inundó el ambiente. Era puro, hermanos. Y esta mujer, eso es lo que hizo. Tenía un frasco de alabastro que era delicado, hermanos, como un vaso de esos de vidrio que usted dice, mire, trátemelo con cuidado. Hay familias como la nuestra que no compramos con frecuencia vasos de vidrio, porque se nos caen, hermano. Un día de esto yo estaba esperando que la señora me diera una buena, porque lavando unos par de trastes por ahí, se me cayó un vaso, hermanos, y ella lo había comprado, unos vasos pequeñitos por ahí, y lo guardé para demuestra y no decir después, como hacemos a veces, ¿verdad? Quebramos las cosas y las escondemos. No, ahí lo voy a dejar y le voy a enseñar cómo se me quebró. Nosotros a veces tenemos esos vasos delicados. Fíjense, este vaso era delicado por la forma en que ha sido hecha, por el alabastro, que era un material blando que servía para elaborar depósitos. Además de eso, contenía una especie aromática muy cara, el nardo. No solamente era caro por el traerlo, sino porque era la esencia, era pura. 300 denarios, el salario de un día, el salario de un año. Y luego, ¿qué es lo que ocurre con este nardo? Dice, se lo derramó sobre su cabeza al Señor. Y luego dice también, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora, les pregunto, hermanos, ¿invertir en el Señor es un desperdicio? Invertir en el Señor es hacer tesoros en los cielos, hermanos. Y por eso yo ahora quiero pedirle que usted cambie de actitud. ¿Se acuerda cuando al principio nos metimos la mano arrogante y dijimos cuánto cuesta? Yo lo pago, hermanos. ¿Por qué no ahora decir, Señor, cuánto cuesta invitar a una persona que no es creyente?
yo lo pago. Pero es una actitud diferente. Ahora, veamos lo que dice más adelante. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos invirtiendo nosotros en el reino de los cielos? ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos ha puesto a nuestra disposición? ¿Cómo estamos haciendo con aquella posibilidad que tenemos para ayudar a los demás y decimos, no, que le ayude a alguien más? Yo ya le ayudé una vez y no le voy a ayudar por más tiempo. Pero el Señor no dice eso. Dice el Señor, deje el hombre, buena cosa ha hecho. ¿Por qué nosotros, hermanos, no hacemos algo así y usamos los recursos que tenemos? Fíjense que yo sigo, hermanos, pensando en que Dios algún día va a tocar los corazones de los jóvenes que tenemos en la iglesia y les va a motivar a que trabajen por el reino de los cielos. Porque en realidad, hermano, miren, yo me recuerdo, no sé si es que es un pensamiento de viejo, y lo acepto, hermanos, pero yo veía en mi tiempo de juventud a los jóvenes moverse, hermanos. Habían unos que otros, pero la mayoría de jóvenes se movía, hermanos, trabajaba. Y yo creo que no estamos lejos. Si uno va afuera de la ciudad y va a alguna iglesia no tan urbana, usted se da cuenta que la pasión por servirle al Señor es distinta, hermanos. La pasión por conocer del Señor es distinta. Pero acá estamos pero tan metidos en nuestra comodidad que difícilmente el Señor puede decir, déjenlo tranquilo, está trabajando para mí. Cuando pensaba en este tema, pensaba en que a veces hay cosas a nuestro alrededor que para nosotros constituyen nuestro tesoro. Por ejemplo, nuestras casas, nuestros carros que nos ha costado con trabajo, con préstamos y están pagando y todo eso, y nos ha costado. Y por eso pudiéramos decir, miren, ¿alguien quiere regalar su casa? No lo haría, porque es un tesoro, porque nos ha costado. Pero fíjense que ahora si yo pregunto a alguno de los muchachos o incluso cada uno de nosotros, ¿alguien puede regalarme su celular? Es un tesoro, hermanos. Es un tesoro. Y por ahí encontré una frase que decía Martín Lutero, espero citarlo correctamente. Decía, bueno, el tesoro es nuestro Dios. Porque lo amamos, lo tenemos a cada momento, lo andamos para todos lados, dormimos con Él, pensamos con Él. Y yo dije, ¿será que Martín Lutero pensó en el celular en aquel momento? Porque mire, hermanos, yo no sé, pero al menos yo lo acostumbro. El teléfono está a medio metro en la noche. Algunos debajo de la almohada, porque medio vibra y ya se levanta y lo contesta y lo consulta. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermanos? La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Ahí lo tenemos. Yo no estoy diciendo únicamente los muchachos, estoy haciendo un llamado, hermanos, a que veamos en qué estamos nosotros invirtiendo nuestros recursos. ¿Cuánto estamos dando para el reino de Dios? Y fíjense que el reino de Dios no se manifiesta, hermano, solo cuando usted viene y da una ofrenda y ayuda a la iglesia. El reino de Dios se expresa de nuestra forma de vivir y compartir afuera. Porque dice, mire, así que vean los hombres cómo hacen ustedes. Entonces dice el pasaje, buena obra ha hecho, hablando de esta mujer. Y fíjense que a mí me llamó tanto la atención esta frase del Señor y lo que sigue más adelante, que yo creo que esta mujer tiene un gran tesoro en los cielos y ha sido recompensada a través de la historia, porque el Señor dice, mire lo que dice más adelante, siempre tendréis a los pobres conmigo y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y fíjense qué importante, hermanos, esta frase. Esta ha hecho lo que podía, hermanos.
¿Qué es lo que podía esta mujer? En ese momento, entregar su tesoro. Eso es lo que podía hacer esta mujer. La pregunta es, ¿qué puede hacer usted, hermano? ¿Qué puedo hacer yo? Fíjense, hermanos, que yo debo confesarles que he estado teniendo un poco de lucha con este pensamiento. Porque cuando se ha estado hablando del aniversario y del almuerzo, y decimos, y la iglesia va a comer de gratis, pero a los invitados paguémosle. Y yo estaba pensando esto, y esto no nos limitará a que alguien diga, bueno, yo no tengo para pagar $3 por un invitado. Y como yo voy a comer de gratis, no puedo llevar a un invitado. Es un pensamiento. Porque alguien puede decir eso. Pero si yo voy a este pasaje y digo, bueno, ¿y qué me cuesta invertir $3 en un invitado? ¿Cuánto cuesta, hermano? Yo lo pago. ¿Por qué no entonces hacer como esta mujer? Ha hecho lo que podía. Si usted, hermano, quiere invertir en el reino de los cielos, empiece a prepararse para traer un invitado. ¿Qué cuestan o qué son $3? Sé que para algunos es un poco complicado los $3 en el día, pero ahorre una cora hoy o una cora mañana. No se tome la Coca-Cola hoy, ¿verdad, Raquel? Páguela o ahórrelo. ¿Sí? La de $1. Entonces, hermanos, si bien el pensamiento que les dije al principio de decir, mire, ¿por qué no mejor cambiamos la tónica? Que los hermanos de la iglesia paguen su almuerzo y los invitados coman de gratis. Pero también me encuentro con este pensamiento, ¿y por qué no invertir en el reino de los cielos? ¿Por qué no pagar y hacer el esfuerzo de decir, ok, aunque me cueste, aunque sea mi nardo puro, pero aquí están mis $5 para un invitado? Que el Señor toque nuestros corazones y nos diga qué pensamiento es el correcto. Pero si yo me quedo con este pasaje, pudiera decir que eso es hacer tesoros en los cielos, invertir en el reino de los cielos. Luego dice entonces, y aquí viene la recompensa, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de quién, hermanos. Para memoria de ella. No sabemos quién es ella, hermanos, pero ella sí lo sabe. Y está registrada en la palabra, de tal suerte que el Señor ha dicho, miren, a esta mujer hay que honrarla. Cada vez que ustedes lean la palabra y lean este pasaje, recuerden que una mujer hizo lo que podía y entregó todo. Entregó sus ahorros, el perfume más costoso, el Perry Ellis de aquel momento, si es que se vale. Ahora, ¿será esta la única forma, hermanos, en que nosotros podamos o podemos hacer tesoros en los cielos? ¿O habrán algunas otras formas o maneras de poder invertir en el Señor? Yo quiero, quizás para ir concluyendo, ¿qué ha hecho el Señor por cada uno de los que estamos acá? Algunos milagros, algunos salud día con día, algunos trabajos, algunos otros estabilidad, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a dar nosotros? Yo quiero que me acompañen por favor a Deuteronomio capítulo 15, hermanos. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 13 en adelante. Dice, cuando
y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Ubiquémonos en el pasaje, hermanos. Este momento del pasaje es cuando el Señor ha dado reglas y ha dicho, mire, el séptimo año será jubileo, será fiesta. Y por ejemplo, los que deben ya no van a deber. Los esclavos van a ser libertados. En ese contexto dice, si quieren volvamos desde el versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. Fíjense que este pasaje tiene que ver, dejen este pasaje ahí marcado y alguien me ayuda por favor en Mateo capítulo 25, perdón, capítulo 18. Capítulo 18. Deje este pasaje marcado por ahí en Deuteronomio y vamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Y los versículos del 23 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense, el rey dijo, ok, voy a llamar a mis deudores, vamos a hacer cuentas a ver cuánto de ustedes me debe. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se recuerdan entonces este pasaje? Dice, mire, había un rey que llamó a sus deudores y les empezó a cobrar y le dijo, mira, si no te alcanza, entonces véndanlo a él y a sus hijos y que con eso paguen. Teniendo entonces este pasaje, vamos a Deuteronomio capítulo 15. Y dice, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, tomamos la ilustración de Mateo, y te hubiere servido 6 años, al séptimo lo despedirás. Esto es lo que está diciendo es, miren, si hubo una situación que alguien no pudo pagar y a consecuencia de eso lo tomaron como esclavo, 6 años te va a servir, ahora libérenlo. En el caso de aquel rey le dijo, miren, como no me pueden pagar, entonces sírvanme. Pero ahora le está diciendo, si ya te sirvió 6 años, entonces es momento de liberarlo. Versículo 13, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello con que Jehová te hubiere bendecido. Y acontecerá de que fuiste, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Y así también harás a tu criada. Este pasaje, hermanos, es sumamente importante. Algunos le llaman a estos siervos de sangre o esclavos de sangre. Lo que está diciendo este pasaje es que, miren, si alguien te debe, en el año del jubileo tenés que liberarlo y no lo mandes sin nada. Dale ovejas, dale esto, dale lo otro, ¿sí? Pero le dice, pero mira, si este te quiere seguir sirviendo porque lo has tratado bien, entonces hace una cosa. Agarra una lesna de las que ocupaban para hacer un agujero, ponelo contra la pared y hacerle un hoyo en la oreja. Y con eso lo vas a estar marcando. Y de seguro, este acto de marcar su oreja, derramamiento de sangre, es lo que algunos dicen, este es un esclavo de sangre, porque decidió servir a su Señor por todos los bienes que ha recibido. Porque le dijo, mira, si este no se quiere ir porque lo has tratado bien, entonces simplemente marcalo. Lo que está diciendo es, si hay algún siervo que está agradecido, déjese marcar y sirva continuamente a su Señor. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros contentos con lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? Amén.
Por eso decía, ¿qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Y yo sé que si contamos, habrá muchas cosas. Y cada uno tendrá un testimonio que dar. Ahora, allá en Marcos, capítulo 14, el Señor dijo, esta mujer ha hecho lo que podía. Yo quiero entonces, hermanos, ir concluyendo en esta mañana y preguntar, hermanos, ¿cuánto cuesta invertir en el reino de Dios? ¿Cuánto cuesta, hermanos? Y ahora yo le pido, ahora sí métase la mano a la bolsa, yo lo pago. Si implica dar tiempo, hermanos, aquí está mi tiempo. Si implica hacer uso de mis recursos, aquí está mi recurso. Si implica dedicar horas y horas a preparar algo, prepárelo con amor, porque usted es un siervo, un esclavo de sangre. Porque usted decidió quedarse, porque ha visto las riquezas del Padre. Porque usted se ha beneficiado del Padre y dice, no me quiero ir de aquí. Porque de seguro, si nos vamos de los brazos del Padre, posiblemente no encontremos lo suficiente, lo necesario, lo que nos hace falta. Vamos por favor al último pasaje de esta mañana. Juan capítulo 6. Este pasaje, hermanos, se ubica cuando el Señor está dando uno de sus sermones y hay una multitud que lo ha seguido. Y el pasaje que usted tiene allí lo tiene identificado y dice la alimentación de los 5,000 o algo por el estilo. Y el Señor, después de haber predicado y ver a la multitud, les dice, miren, vayan, despidan los que vayan a comer a algún lugar. Versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuantos querían. La clave de este pasaje para este momento, hermanos, es lo que Andrés le dijo al Señor. Aquí está un muchacho que tiene entre sus manos, ¿cuánto le dijo? 5 panes y 2 pececillos. Y todavía preguntaron, ¿pero cuánto es esto para alimentar a 5,000? Y la respuesta del Señor, no se preocupen, siéntenlos, yo voy a multiplicarlo. Y entonces, hermanos, si aplicamos esto, pudiéramos decir, ¿qué tenemos ahora nosotros en nuestras manos que podamos ofrecerle al Señor? Y Él lo va a multiplicar. ¿Por qué no hacemos tesoros en los cielos, hermanos? Si hay alguien a quien usted pueda beneficiar o bendecir este día, invierta en él, dele un testimonio de amor. Si usted quiere trabajar en la iglesia, trabaje, haga tesoros en los cielos. Si usted quiere deshacerse un poco de esa idolatría de cosas que están a nuestro alrededor y que constituyen nuestro tesoro, hágalo. Vamos a abonar a la cuenta del Señor. Si usted tiene, hermano, algo que hacer ahora,
métase la mano a la bolsa. Y ahora ya no con arrogancia. Y ahora dígale: Señor, tanto me has dado, yo quiero devolverte algo. ¿Cuánto cuesta? Oramos. Señor, en esta tarde, Padre, te bendecimos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, y gracias porque tú has dado, Señor, quizás para todos los que estamos acá con abundancia. Y Señor, quizás haya en nuestro corazón a veces un poco de ingratitud, Señor, o falta de agradecimiento. Pero Señor, queremos en esta hora confesar delante de ti que solamente en ti podemos encontrar esos tesoros, Señor, que nos van a dar grandes cosas, Señor, y beneficios en los cielos. Señor, yo te ruego porque tú levantes en esta iglesia una generación de hombres, de mujeres que estén dispuestos a entregarse, Señor, a invertir en el reino de los cielos. Que, Señor, quizás las últimas fuerzas que nos quedan a los viejos, Señor, podamos darlas y que eso sea lo que podamos hacer para ti, Señor. Señor, te pedimos porque tú fortalezcas nuestra fe, nuestra convicción y seamos ricos, Señor, en obras que redunden para beneficio nuestro en los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros donde ni el orín ni la polilla corrompen, porque tú, Señor, los tienes ahí para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda mover desde adentro y fortalecer y edificar y desafiarnos, Señor, a buscar siempre hacer tu voluntad. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.